Para. Cierra los ojos un momento. Es el 21 de junio de 1970. Son las 4 de la tarde, hora de Ciudad de México. El sol cae a plomo sobre un estadio azteca que respira como un animal vivo, 100,000 personas. 100,000 almas sudadas, apretadas, emocionadas. Tú estás ahí. No como espectador. No como turista. Estás en ese estadio como si siempre hubieras pertenecido a ese momento. Sientes el calor del asfalto subiendo por las suelas. Hueles el tabaco, el sudor, la fritanga de los puestos callejeros que rodean el estadio. Y cuando el árbitro levanta el silbato hacia sus labios, todo se detiene. El mundo entero contiene la respiración. Porque lo que está a punto de ocurrir no es solo un partido de fútbol. Es el momento en que la humanidad va a presenciar algo que nunca había visto antes. Algo que quizás nunca vuelva a ver. El equipo más bello que jamás pisó un campo de fútbol está a minutos de convertirse en leyenda para siempre. Ese equipo se llama Brasil. Y tú estás a punto de vivirlo desde dentro. Para entender por qué ese Mundial de 1970 fue tan especial, primero hay que entender el mundo en el que ocurrió. El mundo de 1970 era un lugar convulso, agitado, lleno de miedo y de esperanza al mismo tiempo. Hacía apenas un año que el ser humano había pisado la luna. La guerra de Vietnam seguía masacrando a miles de jóvenes americanos y vietnamitas. En Europa, las calles aún guardaban el rastro de las revueltas del 68. El mundo estaba partido en dos por la Guerra Fría, y en cualquier rincón del planeta había quien temía que el siguiente amanecer no llegara. Y en ese mundo roto, fracturado, lleno de tensión, había fútbol. El fútbol era entonces lo que la televisión acababa de descubrir que podía ser, el espectáculo global. Y por primera vez en la historia, el Mundial de México de 1970 iba a emitirse en color. En color. Piénsalo. Millones de personas en todo el mundo iban a ver ese torneo como nunca habían visto nada, en un televisor que mostraba los colores reales de las camisetas, del césped, de los rostros. Y el equipo que llegaba con la camiseta más bonita del mundo era Brasil. Ese amarillo solar, ese azul de cielo limpio. Ese número 10 cosido en la espalda de un hombre que, con todo el respeto del mundo, ya no era un jugador de fútbol. Era otra cosa. Era Pelé. Pero vayamos por partes. Porque esta historia, como toda buena historia, empieza mucho antes del primer partido. Para entender lo que Brasil quería conseguir en 1970, hay que hablar primero de lo que pasó 4 años antes, en el Mundial de Inglaterra de 1966. Ese torneo fue una humillación que Brasil aún lleva en la memoria. Pelé llegó como el mejor jugador del mundo, con 25 años, en la plenitud de su vida. Y fue casado. Literalmente casado. Los rivales, especialmente Portugal, le pegaron con una violencia que hoy sería impensable. Golpes, patadas, entradas por detrás. El árbitro miraba hacia otro lado. Pelé abandonó el campo cojeando en el partido ante Portugal, con el rostro desencajado, y declaró en rueda de prensa que no volvería a jugar ningún mundial más. Estoy harto, dijo. El fútbol debería ser para los futbolistas, no para los matones. Brasil fue eliminado en la primera ronda. La canarina, bicampeona del mundo, volvió a casa sin nada. Sin dignidad, sin la copa. Solo con el recuerdo de las patadas y la vergüenza de la eliminación. 4 años es mucho tiempo.
4 años da para construir algo nuevo. El hombre al que le encargan reconstruir Brasil se llama Mário Zagallo. Lo conocéis, aunque quizás no por ese nombre. Zagallo es uno de esos personajes únicos en la historia del fútbol. Jugó en las selecciones de Brasil que ganaron los mundiales de 1958 y 1962 y ahora, a sus 38 años, está en el banquillo intentando conseguir como técnico lo que ya logró como jugador. Zagallo es un hombre metódico, inteligente, con una cabeza que no para nunca. Pero sobre todo es alguien que sabe que tiene entre manos algo extraordinario. Porque la generación de jugadores que tiene disponible en 1970 sencillamente no es normal. Escuchad los nombres. Solo escuchadlos. Pelé, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Gerson, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres. 7 nombres. 7 formas distintas de entender el fútbol. Y todos, absolutamente todos, eran los mejores del mundo en sus respectivas posiciones. Pelé tenía 29 años. Era el capitán del equipo, el símbolo, el eje alrededor del cual giraba todo. Pero también era mucho más que un símbolo, era técnicamente el mejor jugador que había existido hasta ese momento. Regate, pase, remate de cabeza, disparo con ambas piernas. Lo hacía todo igual de bien. Rivelino era el hombre de la zurda mágica. Tenía ese bigotazo característico y una forma de golpear el balón que hacía que el cuero se doblara en el aire como si tuviera vida propia. Sus tiros libres eran obras de arte. Jairzinho era un toro. Un exterior derecho que corría como el viento y que remataba con una ferocidad que asustaba a los porteros. Ese mundial demostraría que era, quizás, el jugador más en forma de todo el torneo. Tostão era el cerebro del ataque. Delantero centro de apenas 23 años que había superado una operación de retina meses antes del torneo y que jugaba con la elegancia de un maestro del ajedrez, siempre sabía dónde estaba el balón antes de que llegara. Gerson era el motor. El mediocampista que controlaba los tiempos, que distribuía el juego, que con su zurda podía cambiar el campo en un solo toque. Sin Gerson, Brasil no era Brasil. Y luego estaba Carlos Alberto Torres. El capitán. El lateral derecho que se sumaba al ataque con una energía que no tenía nada de defensivo. Un jugador total, moderno, adelantado a su tiempo décadas. Zagallo tenía eso. Y sabía perfectamente lo que tenía. México, mayo de 1970. Cuando Brasil llega al país azteca, lo primero que les golpea es el calor. No el calor húmedo y bochornoso de Río de Janeiro. No. Es el calor seco, duro, del altiplano mexicano. Ciudad de México está a 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar. Eso significa que el oxígeno escasea. Que correr durante 90 minutos en esas condiciones es el doble de duro que hacerlo al nivel del mar. La FIFA, en su infinita sabiduría, también ha decidido que los partidos se jueguen al mediodía. A las 12 del día. Con el sol mexicano aplastando el campo. La razón es comercial, es el horario que mejor le viene a la televisión europea. A los jugadores les importa una higa. Tienen que jugar igual. Brasil se instala en Guadalajara, donde jugará la fase de grupos. El ambiente en la ciudad es festivo, cálido. Los mexicanos adoran el fútbol con esa pasión desorbitada que tienen para todo, y la llegada del equipo amarillo levanta un revuelo enorme.
Hay niños en la calle gritando Pelé, Pelé sin haberlo visto en persona jamás. Pelé lo recuerda en sus memorias con una ternura enorme. Cuando salíamos del hotel a entrenar, había gente esperando en la calle. No pedían autógrafos. Solo querían mirarnos. Como si fuéramos algo que no pudieran creer que existía. Pero dentro del equipo, la calma es total. Zagallo ha preparado una pretemporada exhaustiva en las semanas anteriores. Brasil se ha entrenado en Guanajuato, a una altitud similar, para acostumbrarse al aire enrarecido. Los jugadores están en forma. Están concentrados. Y saben, todos y cada uno de ellos, que han venido aquí a ganar. No a participar. A ganar. El 3 de junio de 1970, Brasil juega su primer partido del torneo. El rival es Checoslovaquia, una selección seria, disciplinada, con jugadores de calidad sólida. No es un rival para subestimar. Brasil sale al campo y, el primer cuarto de hora es un desastre. Checoslovaquia marca primero. El gol lo mete Petres en el minuto 11 y de repente el estadio enmudece. La Canarina, con todo ese talento, va perdiendo ante una selección que nadie esperaba que fuera a complicarles la vida. Pero entonces ocurre algo. Ocurre Pelé. No es que marque un gol. Es que cambia el partido con su presencia. Se mueve, arrastra defensas, pide el balón en posiciones imposibles. Y en el minuto 24, Rivelino levanta la cabeza, ve el espacio, y lanza un pase medido al primer toque. Pelé remata. Empate. A partir de ahí, Brasil no para. En el minuto 44, justo antes del descanso, Pelé recibe un balón de espaldas a la portería, controla con el pecho, gira en un movimiento imposible para la física y remata a la red. Segundo gol. Brasil se va al descanso con ventaja. En la segunda parte, el equipo amarillo es un festival. Jairzinho desborda por la derecha como si los defensas checos fueran postes clavados en el suelo. En el minuto 59, él mismo marca el 3-1. Y en el 79, un cabezazo de Kwasniak mete el segundo de Checoslovaquia, pero es demasiado tarde. Brasil gana 4-1 con otro gol de Jairzinho. El mundo ha visto lo que tiene este equipo. Y el mundo quiere más. Pero hay una jugada de ese partido que no está en el marcador. Una jugada que el mundo entero recuerda aunque no terminó en gol. Una jugada que define, mejor que cualquier cifra, quién era Pelé en 1970. En el minuto 38, con el partido aún empatado a 1, el portero checo Víctor lanza el balón largo desde su área. Pelé, en el centro del campo, empieza a correr. El portero ha salido de su área. El balón bota. Pelé va hacia él. El portero también. Lo que ocurre a continuación dura apenas 2 segundos, pero queda grabado en la memoria del fútbol para siempre. Pelé, sin tocar el balón, amaga hacia la derecha. El portero se va hacia allá. Pelé se va hacia la izquierda. El portero ya no puede hacer nada. Pelé tiene la portería vacía. El balón pasa rozando el poste derecho. Fuera. Gol no. El estadio, que llevaba 2 segundos sin respirar, explota en un grito colectivo que mezcla el asombro con la incredulidad. Víctor, el portero, se queda mirando al suelo un momento. Luego mira hacia donde está Pelé, que ya está volviendo al trote hacia el centro del campo, con esa calma que tiene él. Esa calma de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo.
El mundo lleva décadas debatiendo si ese disparo habría entrado. A Pelé le preguntaron muchas veces. Su respuesta era siempre la misma, con esa sonrisa suya: por supuesto que habría entrado. El 7 de junio llega el partido más esperado de la primera ronda. Quizás el más esperado del torneo entero. Brasil contra Inglaterra. La canarina contra los actuales campeones del mundo, que habían ganado en casa en 1966. El partido que todos querían ver. Los ingleses llegan con Gordon Banks en la portería, considerado el mejor guardameta del mundo en ese momento. Con Bobby Moore como capitán y defensa central, uno de los elegantes defensas de la historia. Con Bobby Charlton y Geoff Hurst, los héroes del 66. Es el duelo de los elegantes contra los elegantes. Del fútbol europeo disciplinado contra la magia brasileña. El partido es un combate tenso, físico, sin concesiones. Ninguno de los dos equipos quiere dar un paso atrás. Y en el minuto 10, ocurre lo que ocurre cuando tienes a Jairzinho en el campo. Jairzinho recibe el balón en la banda derecha, supera a su marcador con una velocidad brutal y centra al área con una potencia enorme. El centro va hacia Pelé, que cabecea hacia abajo, hacia la esquina del palo izquierdo de Banks. Lo que ocurre en el siguiente segundo es el momento de portería más famoso de la historia. Banks, que está en el palo contrario, al derecho desde su perspectiva, sale volando hacia la izquierda con una velocidad que no parece humana. El balón va hacia adentro. Tiene que entrar. Pelé ya está celebrando. Las imágenes lo muestran con los brazos levantados, la boca abierta. Y Banks llega. Con la mano derecha, desde abajo, en el último instante posible, roza el balón y lo manda por encima del larguero. El estadio explota de nuevo. Pelé se queda parado. Mira a Banks. Y dice, en una entrevista posterior con esa honestidad que siempre le caracterizó: fue el mejor que he visto en toda mi vida. El partido acaba 1-0 para Brasil. El gol lo marca Jairzinho en la segunda parte. Pero la imagen que todo el mundo recuerda de ese partido es la de Banks volando hacia el suelo, burlando la física, salvando a su equipo. Bobby Moore y Pelé intercambian sus camisetas al final. Se abrazan. Se ríen. Es la imagen de dos gigantes que se reconocen mutuamente. Una imagen que el mundo retiene para siempre. El tercer partido de la fase de grupos es contra Rumanía. Brasil ya está clasificado. Zagallo hace algunos cambios, da descanso a algunos titulares, pero el nivel del equipo sigue siendo estratosférico. El resultado final es 3-2 para Brasil. Un marcador que en cualquier otro contexto parecería apretado, pero que en realidad refleja una tarde de ensayo, de practicar combinaciones, de probar cosas nuevas. Pelé marca 2. Jairzinho, 1. El rumano Dumitrache marca los 2 goles de su selección, pero no es suficiente. Brasil termina primera del grupo. Invicta. Con 3 victorias en 3 partidos. El camino hacia la gloria continúa. El 14 de junio, Brasil se enfrenta a Perú en los cuartos de final. Perú no es un rival sencillo. Lleva en ese torneo siendo la revelación sudamericana, rápidos, técnicos, con jugadores como Teófilo Cubillas, un mediapunta de apenas 21 años que ya está enamorando al mundo con su talento. Perú viene de eliminar en la primera ronda a una selección respetable como Bulgaria y de empatar con los morochos alemanes. El partido empieza con Brasil en modo dominador.
Desde el primer minuto, la canarina establece que este es su torneo y nadie más va a tocarlo. Rivellino abre el marcador en el minuto 11 con un zurdazo desde fuera del área que se mete en la escuadra como si tuviera ojos. Tostao marca el segundo en el minuto 15. 4 minutos después, Perú reacciona. Gallardo acorta distancias en el 28 con un gol de bandera. El partido se vuelve abierto, emocionante, con los dos equipos yendo a por el gol. Es fútbol de alta calidad, fútbol para disfrutar. En el 52, Tostao marca su segundo gol del partido. El tercero de Brasil. Perú responde otra vez a través de Cubillas, que demuestra por qué va a ser una de las grandes estrellas del fútbol mundial durante la próxima década. Pero Brasil tiene a Jairzinho. Y Jairzinho marca en el 75. Y luego en el 85. 4. 5 goles. El partido termina 4-2 para Brasil. Un resultado que suena justo, que refleja la diferencia entre dos grandes equipos donde uno, en ese momento, simplemente está en otro nivel. Las semifinales esperan. El 17 de junio de 1970. Guadalajara. Semifinal. Brasil contra Uruguay. Parad un momento. Pensad en lo que significa ese partido para Brasil. 20 años antes, en el Mundial de 1950, Brasil jugó la final en el Maracaná de Río de Janeiro con 200.000 personas en las gradas. Solo necesitaba un empate para ser campeona del mundo. Uruguay ganó 2-1. Fue la mayor derrota de la historia del fútbol brasileño. Tan grande fue el trauma que los brasileños no llaman a ese partido la final del 50. Lo llaman el Maracanazo. Una herida que nunca ha terminado de cerrar. Y ahora, 20 años después, tienen que jugar contra Uruguay otra vez. En una semifinal de un mundial. El destino tiene un sentido del humor cruel. Los jugadores brasileños han crecido con el Maracanazo como historia de terror que les contaban los mayores. Pelé, que tenía 9 años en 1950, recuerda haber visto llorar a su padre cuando Brasil perdió. Fue el primer día que vi llorar a mi padre, dirá años después. Eso no se olvida. El partido empieza con una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Uruguay juega con esa dureza típica del fútbol rioplatense de la época. Entradas duras, agresividad bien administrada, intentando sacar a Brasil de su juego. Y en el primer tiempo, hay un momento que casi paraliza el corazón de todo Brasil. Un centro uruguayo, el portero Félix sale mal y el delantero Morales tiene la pelota ante una portería vacía. Con todo para marcar. El estadio enmudece. El balón va fuera, rozando el palo. Por centímetros. Hay gente en las gradas brasileñas que se tapa los ojos con las manos y no los abre hasta que escucha los gritos de alivio. Pero Brasil se repone. Rivellino, en el minuto 44, encuentra un resquicio en la defensa uruguaya y centra para Clodoaldo, que remata. El portero uruguayo Mazurkiewicz lo para, pero el rechace le queda a Tostao, que marca. 1-0 al descanso. En la segunda parte, Jairzinho confirma su condición de máximo goleador del torneo con otro tanto en el 76. Rivellino cierra el marcador con un golazo desde fuera del área. Brasil 3, Uruguay 1. El maracanazo queda vengado. 20 años después. En las gradas, hay gente que llora. Hay hombres de 50 años que lloran como niños,
con la cara enterrada en las manos, con el pecho sacudido por sollozos. No lloran por la semifinal. Lloran por 1950. Por el padre de Pelé. Por todos los que no pudieron ver este partido. Brasil está en la final del Mundial de 1970. Mientras Brasil despacha a Uruguay, en el Estadio Azteca de Ciudad de México ocurre algo que el mundo del fútbol nunca olvidará. Italia y Alemania Occidental juegan la otra semifinal. Es el llamado partido del siglo. Y no es exageración. Lo que ocurre en ese estadio durante 120 minutos de fútbol es una montaña rusa emocional que deja a todos los presentes absolutamente agotados. Italia marca en el minuto 8. Y luego, se cierra. Los italianos del Catenaccio, del fútbol de fortaleza, se encierran en su área y defienden con una disciplina monástica durante 80 minutos. En el minuto 90, Karl-Heinz Strechinger, el defensa alemán, marca el empate. De cabeza. A la salida de un córner. En el último segundo de tiempo reglamentario. Y empieza la prórroga. Y en esa prórroga, en 30 minutos de locura, se marcan 5 goles más. Müller para Alemania. Borgnicht para Italia. Riva para Italia. Müller otra vez para Alemania. Y al final, Rivera marca el 4-3 definitivo para Italia. Cuando el partido acaba, los jugadores de ambos equipos están literalmente tirados en el suelo. No pueden más. Se les han agotado las piernas, el corazón, el alma. Algunos lloran. Los alemanes lloran de rabia y de agotamiento. Los italianos lloran de alivio. Italia llega a la final del Mundial de 1970. Contra Brasil. El fútbol artístico latinoamericano contra el fútbol pragmático europeo. El mundo lleva días esperando este partido. La noche del 20 de junio de 1970. En Ciudad de México, la ciudad no duerme. Los brasileños que han viajado al torneo llenan las calles del centro, cantando, tocando instrumentos, bailando con esa alegría expansiva que tienen ellos para todo. Los mexicanos se les unen, porque México siempre ha adorado a Brasil, porque comparten ese amor por el fútbol alegre y esa forma de vivir la vida con intensidad. Pero en el hotel donde se aloja la selección brasileña, todo es calma. Zagallo ha insistido en eso desde el primer día: calma, descanso, concentración. Nada de noche fuera. Nada de celebraciones prematuras. Pelé, según cuenta él mismo, esa noche no puede dormir. Se levanta a las 2 de la madrugada y se sienta en la ventana de su habitación, mirando las luces de Ciudad de México. Lleva en ese equipo desde los 17 años. Ganó el Mundial de 1958 siendo casi un niño. El de 1962, aunque con problemas físicos. Y en el 66, le rompieron el sueño con las patadas. Mañana es el último partido. Quizás el último mundial de su carrera, aunque todavía no lo sabe con certeza. Y siente que es el momento. Que todo lo que ha ocurrido en su vida futbolística ha llevado a este punto. A esta noche. A mañana. Recé, cuenta en su autobiografía. Recé para que al día siguiente pudiéramos demostrar al mundo que el fútbol bonito también puede ganar. El amanecer llega sobre Ciudad de México con una luz dorada y limpia. Es 21 de junio de 1970. Es el día de la final. El Estadio Azteca de Ciudad de México. 100.200 personas dentro. Probablemente otros tantos fuera,
pegados a los muros, intentando escuchar el sonido del partido. Y en todo el mundo, cientos de millones de personas frente a sus televisores. Muchos de ellos, por primera vez en sus vidas, viendo el fútbol en color. Son las 12 del mediodía. El sol aplasta. El calor es brutal. El campo de hierba destella bajo la luz como un espejo verde. Los dos equipos salen al campo. Italia de azul oscuro, casi negro bajo esa luz. Brasil de amarillo solar, brillante, luminoso como el propio sol. Parece una imagen simbólica, la oscuridad contra la luz. Quizás es demasiado poético. Pero en ese estadio, en ese momento, hay algo en el aire que no es solo fútbol. Es la sensación de estar ante algo histórico. De que lo que va a ocurrir en los próximos 90 minutos va a recordarse durante décadas. El partido empieza y Brasil es mejor desde el primer minuto. Mucho mejor. Pero Italia es Italia, disciplinada, organizada, difícil de penetrar. Su defensa, con Facchetti y Burgnich en los laterales y el gran Mazzola en el centro del campo, no regala nada. Hasta el minuto 18. Rivellino avanza por la izquierda, levanta la cabeza y ve algo que nadie más ha visto. Ve que Pelé se está desmarcando en el área, que le ha ganado la posición a su marcador. El centro de Rivellino es perfecto, alto, al segundo palo, con la velocidad justa. Pelé salta. Pelé siempre salta más alto de lo que debería, dado que no es especialmente alto. Pero tiene esa capacidad de suspenderse en el aire un instante más que los demás. Como si la gravedad le diera un trato especial. El cabezazo es perfecto. Potente, dirigido, imparable. El portero Albertosini se mueve. 1-0, Brasil. El estadio explota. 100.000 personas de pie. El sonido es algo físico, algo que se siente en el pecho. En todo el mundo, en las casas frente a los televisores, la gente grita. Es el cuarto mundial de Pelé. El 10º gol de su carrera en la Copa del Mundo. Una marca que en ese momento es inalcanzable. Pero Italia no se rinde. A los 37 minutos, un córner italiano, la defensa brasileña no despeja bien, y Boninsegna recoge el balón en el área pequeña y remata. Empate. 1-1. El campo se detiene. Brasil mira a Italia. Italia mira a Brasil. El descanso llega con el marcador igualado. Zagallo entra al vestuario con la calma de quien ha visto mucho fútbol. Nada ha cambiado, dice. Seguimos siendo mejores. Solo tenemos que demostrarlo. El segundo tiempo de esa final es uno de los más bellos que ha dado el fútbol en toda su historia. Brasil sale con una claridad, una determinación y una creatividad que Italia sencillamente no puede seguir. En el minuto 66, Gerson recibe el balón en el centro del campo. Gerson, el cerebro, el motor. Mira la portería. Son 30 metros. Cualquier otro jugador la controlaría y buscaría un pase. Gerson no. Gerson dispara. Con su zurda. El balón sale rápido, raso, y entra en la portería de Albertosini antes de que éste pueda reaccionar. 2-1, Brasil. 5 minutos después, en el 71, otro gol. Esta vez es Jairzinho el que marca. El mismo Jairzinho que ha marcado en todos y cada uno de los partidos del torneo. Una hazaña que nadie había conseguido antes en la historia de los mundiales y que nadie ha repetido desde entonces. 3-1.
Brasil domina. Italia está rota. El cansancio del partido del siglo contra Alemania todavía pesa en sus piernas. Sus jugadores corren menos, piensan más despacio. Brasil sigue en movimiento, sigue tocando, sigue inventando. Y entonces llega el minuto 86. El minuto que define toda la historia de ese equipo, de ese mundial, de esa generación. Carlos Alberto Torres está en el lateral derecho, muy atrás, casi en su propia mitad del campo. El balón llega a Pelé, que está de espaldas a portería, con dos italianos encima. Pelé, sin mirar, con un toque de magia que solo él puede entender, deja pasar el balón hacia la derecha. Y Carlos Alberto llega corriendo. Lleva metros de ventaja. Nadie le puede parar. El balón le llega perfecto en el momento en que entra al área. Sin pensarlo, sin dudarlo, con esa confianza brutal de los grandes, dispara. El balón entra en la portería como un cañonazo. Como una declaración. Como el final de una historia perfecta. Final. Brasil es campeona del mundo por tercera vez. El árbitro Rafael Ormazábal levanta el silbato a sus labios. 3 pitidos. Y el Estadio Azteca se convierte en algo que no tiene nombre. El sonido que sale de esas 100.000 gargantas es como un terremoto sonoro, como si la tierra misma estuviera celebrando. Pelé corre hacia sus compañeros. Llora. Llora sin avergonzarse, con esa capacidad que tenía de ser al mismo tiempo el mejor del mundo y el más humano de todos. Sus compañeros le rodean, le abrazan, le cargan en volandas. Carlos Alberto Torre, el capitán, ya tiene la Copa Jules Rimet en sus manos. La Copa Jules Rimet. La copa más preciada del fútbol. La copa que Brasil ya ha ganado 2 veces, en 1958 y 1962, y que según las reglas de ese tiempo, el equipo que la gane 3 veces se la queda para siempre. Brasil se la queda para siempre. Carlos Alberto la levanta. El sol de Ciudad de México la ilumina. Y el mundo entero ve, en sus televisores en color por primera vez, ese oro brillando bajo el cielo mexicano. En Brasil, son las 3 de la tarde cuando suena el pitido final. Y en ese instante, el país entero para. Las fábricas paran. Las oficinas paran. Las escuelas, que ese día habían cerrado antes para que los niños pudieran ver el partido con sus familias, ya estaban vacías. Los mercados, los autobuses, los taxis. Todo para. Y la gente sale a la calle. En Río de Janeiro, la avenida Atlántica junto a la playa de Copacabana se llena en minutos. Miles, decenas de miles de personas. Gente con banderas amarillas y verdes, con camisetas de la selección, con niños a hombros. La música de los pandeiros y las guitarras sube desde cada esquina. Alguien en un balcón del 5º piso tira papeles al aire. Llueve papel sobre la multitud como en un carnaval improvisado. En Sao Paulo, en la Avenida Paulista, el tráfico se convierte en una fiesta. Los coches tocan el claxon sin parar. Los conductores sacan la cabeza por las ventanillas, gritan, se abrazan con desconocidos. Un señor mayor, de traje, con el pelo blanco, está llorando de pie junto a la puerta de un banco cerrado. Llora y sonríe al mismo tiempo. En los pueblos del interior, en las ciudades pequeñas donde el televisor del bar del pueblo es el único televisor que existe, la gente se abraza entre sí, con quien tiene al lado. Da igual si es el vecino con quien llevas años sin hablar. Da igual todo.
Brasil ha ganado el Mundial. Por tercera vez. Para siempre. Esa noche, Brasil no duerme. El carnaval improvisado dura hasta el amanecer. Y cuando llega el amanecer, la gente sigue en las calles, agotada y feliz, con la voz ronca de tanto gritar y los ojos brillantes de tanto llorar. Cuando la selección brasileña regresa a Río de Janeiro, la escena que les espera en el aeropuerto es difícil de describir. Se calcula que más de 1 millón de personas estaban esperando a lo largo del recorrido desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. El autobús que lleva a los jugadores avanza casi a paso de hombre, rodeado de una marea humana que no para de gritar, de aplaudir, de lanzar flores. Los jugadores saludan desde las ventanas y el techo del autobús. Pelé tiene la copa Jules Rimet en las manos, levantada hacia el cielo, y la multitud enloquece cada vez que la muestra. Hay un momento que varios testigos presenciales recuerdan con una emoción especial. En algún punto del recorrido, un niño de no más de 10 años consigue colarse entre la gente, llega hasta el autobús y alarga la mano. Pelé, desde la ventana, le da la mano un instante. Solo un instante. El niño vuelve entre la multitud con la mano extendida hacia arriba, como mostrándola a todos, como si fuera una reliquia. Ese niño, diría Pelé años después en una entrevista, valía más que todos los trofeos del mundo. Han pasado más de 50 años desde aquella tarde del 21 de junio de 1970. Y sin embargo, ese equipo sigue ahí. Sigue vivo en la memoria del fútbol mundial como si el partido se hubiera jugado ayer. Porque hay equipos que ganan y hay equipos que trascienden. Ese Brasil de 1970 es de los segundos. De los que trascienden. ¿Por qué? ¿Qué tenía ese equipo que otros no han tenido? Era el talento, claro. Era el talento más extraordinario que quizás ha reunido jamás un mismo equipo de fútbol. Pelé, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Gerson, Carlos Alberto. Nombres que aún suenan a magia. Pero era algo más que el talento. Era la forma en que usaban ese talento. Era la alegría. Esa alegría genuina, casi infantil, que tenían para jugar al fútbol. La sonrisa de Pelé después de un gol. El baile de Jairzinho al correr por la banda. La forma en que Carlos Alberto se unía al ataque aunque fuera defensa, con esa libertad de quien confía ciegamente en sus compañeros. Era un equipo que jugaba como si el fútbol fuera un regalo. Como si tener ese talento fuera una bendición que había que compartir con el mundo. Y el mundo lo recibió como tal. Johan Cruyff, el gran genio holandés, dijo una vez que ese Brasil del 70 fue lo más cerca que había estado el fútbol de convertirse en arte. No eran 11 jugadores, dijo. Eran 11 músicos tocando la misma melodía. Franz Beckenbauer, el Kaiser alemán que se enfrentó a ellos en semifinales del 66 y los observó desde lejos en el 70, dijo simplemente, fueron los mejores que he visto jamás. Y Bobby Moore, el capitán inglés que intercambió su camiseta con Pelé aquel 7 de junio bajo el sol de Guadalajara, llevó esa camiseta amarilla guardada en un marco durante el resto de su vida. Pelé jugó hasta 1977, consiguiendo muchos más títulos con el Santos de Brasil y el New York Cosmos de Estados Unidos. Se convirtió en el mayor embajador del fútbol mundial. Falleció el 29 de diciembre de 2022, a los 82 años, con todo el mundo llorando su pérdida. Pero su sonrisa, ese gol de cabeza, esa jugada de amago ante el portero checo, eso no muere. Jairzinho,
el hombre que marcó en cada partido de ese mundial, algo que nadie ha logrado igualar desde entonces, vivió para ver cómo su hazaña se convertía en leyenda. Hoy tiene más de 80 años y todavía se le iluminan los ojos cuando alguien menciona el 70. Carlos Alberto Torres falleció en 2016 a los 72 años. Su gol ante Italia en la final, ese cañonazo desde el lateral derecho, sigue siendo elegido año tras año como uno de los goles más bellos de la historia del fútbol. Gerson, el motor invisible de ese equipo, vive en Río de Janeiro y es hoy uno de los comentaristas de fútbol más respetados de Brasil. Cuando habla de aquel equipo, habla con una mezcla de orgullo y de nostalgia que emociona a quien le escucha. Rivelino, el del bigote y la zurda prodigiosa, tiene más de 80 años y sigue siendo en Brasil sinónimo de elegancia futbolística. Y Zagallo, el entrenador que lo construyó todo, vivió hasta los 92 años, falleciendo en enero de 2024. Fue el único hombre en la historia del fútbol que ganó el mundial como jugador y como entrenador. Hay una pregunta que el fútbol lleva décadas haciéndose a sí mismo, una pregunta que se escucha en los cafés, en los estadios, en las tertulias de los mayores: ¿cuál ha sido el mejor equipo de todos los tiempos? Y siempre, en algún momento de esa conversación, alguien dice: Brasil, 1970. Y nadie discute. Porque ese equipo hizo algo que va más allá de los títulos, más allá de las estadísticas, más allá de los récords. Ese equipo demostró que el fútbol puede ser bello, que puede ser alegre, que puede hacerte llorar de emoción aunque no seas de ninguno de los equipos que juegan, que puede hacer que un señor de traje, con el pelo blanco, llore de pie junto a una puerta de banco cerrada en Sao Paulo, que puede hacer que un niño extienda la mano desde una multitud solo para tocarla del hombre con la copa, que puede hacer que Bobby Moore y Pelé se abracen después de un partido y que ese abrazo signifique algo que las palabras no alcanzan a explicar. Estuviste ahí, en ese Estadio Azteca, el 21 de junio de 1970. Lo viste todo. El calor, el ruido, los goles, las lágrimas, el oro de la copa brillando bajo el sol de México. Y ahora, más de 50 años después, puedes decir que viste jugar al mejor equipo que ha dado el fútbol. Porque aquel Brasil de 1970 fue simplemente perfecto.